Yo ya tengo listo entonces para proceder a dar costuras. Entonces en su material escrito pues está ahí, digamos, cómo se deben dar las costuras. Solo voy a hacer este ejemplo y el resto pues los van a hacer ustedes solitas. Para que no se me mueva le voy a poner un poquito de cinta de enmascarar, pero le quito una gotica al pegante que no me vaya a romper el papel. Le pongo en una esquinita y en otro ladito para que nos quede fijo. Bueno, aquí yo tengo un retacito del papel en el que voy a calcar. Observamos si da la suficiente transparencia. Si no, pues es necesario como que retiñamos. A mí sí me da porque yo estoy utilizando un lápiz blando, suave, un lápiz HB. Entonces, transparencia lo suficiente para que yo pueda trabajar. También pongámosle un poquito de cinta con la misma técnica. O sea, digamos, le quitamos un poquito del pegante para que no nos rompa el papel. Aquí ya podemos ver más en detalle que sí nos transparenta, ¿sí ven? Entonces voy a calcar tal cual lo que es el trazo. Si es necesario, ayúdense con la técnica del punteado. Entonces aquí, por ejemplo, hice un punto donde empieza, donde termina el hombro. Hice unos puntos de ayuda para hacer la sisa, donde empieza y termina el costado. No es necesario calcar estas líneas de construcción, la de busto, ni la de cintura, ni la de cadera. Listo, está totalmente calcada la parte delantera. Ahora vamos a dar costura como dice nuestra teoría. Dice que le vamos a dar en el escote 1 centímetro. Bueno, entonces acá 1 centímetro que también se le da al falso, ¿sí? En el hombro 1 centímetro de costura, que también se le da aquí lo que corresponde al falso, si no nos quedaría rapado a la hora de voltear. Todo esto es lo que yo les decía que va con interlón. 1 centímetro en la sisa, 1 centímetro en el costado de nuestra camisa y 2 centímetros del dobladillo porque aquí va enrollado. Si se nos dificulta, digamos, recuerden que las costuras son totalmente paralelas a el trazo. Entonces, si se nos dificulta, vamos a hacer la técnica de puntear, o sea, marcar ese centímetro que yo hice esa corrección en nuestra sesión presencial. Esta costura tiene que ser totalmente paralela. Yo no puedo empezar aquí de uno y aquí terminar de medio, eso es un error. Y aquí continúo dando la costura como habíamos hablado y aquí el centímetro que va a corresponder también al hombro. Aquí buscamos que nuestra regla nos calce, de pronto no nos va a dar en un tiempo, nos toca moverla, no es que tenga que ser exactamente en la misma posición. Si ven el movimiento que yo hice con la regla para que me quedara exactamente igual a la que yo hice del trazo. Bueno, entonces aquí en esta parte pues yo hice lo mismo, punteé, me ayudé. Recuerden que este último pedacito es recto. 1 centímetro en el costado de costura, aquí ya de una vez marqué el piquete. Y 2 centímetros en el largo total de nuestra camisa. Recordemos que debemos hacer esa correccioncita que hicimos para la sudadera, que hay que entrar, o si no a la hora de doblillar no nos va a calzar. El hilo de la tela va totalmente paralelo, nunca se hace de cualquier manera. Entonces, ojo que esta cosa es supremamente importante. Es totalmente paralela a la línea donde inició nuestro falso. Y ya podemos observar en cuarto de escala el mismo trabajo que estábamos realizando a tamaño natural. Entonces aquí vemos la parte trasera. Dice nuestra teoría que debemos darle un margen de costura de 1 centímetro en el cuello. Esto va en tela doblez, entonces acá pues no va costura. 1 centímetro en el hombro, 1 en la sisa, costado y 2, y hacemos la misma corrección que hicimos en el delantero. En la cabeza de la manga vamos a dejar 1 centímetro de costura. Es mejor que diferenciemos que va para la parte delantera y la parte
trasera. Recuerden que esto tiene que ir totalmente paralela a lo que es el trazo, ¿no? Y para ayudarnos, para que nos quede perfecto, pues usamos la técnica de puntear punto, punto, punto con el metro y luego pasamos las reglas. Dice también nuestra teoría que vamos a dar 1 centímetro de costura en el costado de la manga y 4 en el dobladillo, en el puño o en el brazo de la manga. ¿Por qué? Porque es que aquí esto va enrolladito, hace uno una pestañita de 1 y luego una de 3 y cose hacia el revés de la manga. En nuestro cuello dejamos un margen de 1 centímetro de costura por todos sus lados, paralelo a lo que es el trazo básico, exceptuando en el centro, porque es que aquí se dobla la tela. También podemos hacerlo entero el cuello si ya vamos a hacer un molde industrial, ¿verdad? Que no nos toque estar doblando porque sería una pérdida de tiempo. Necesitamos sacar los dos cuellos, las dos tapas del cuello a la vez. Vamos a hablar del tema de los piquetes. Dice en su teoría que debemos hacer piquete en la cintura tanto en el delantero como en el trasero. En el delantero también se debe hacer piquete. Se debe hacer piquete donde vamos a empezar a coser aquí nuestro cuello sport y donde empieza el falso, ¿sí? Recuerdan que nosotros dejamos digamos acá de donde empieza el falso, dejamos una distancia de 1,5 que nos coincidió, pero fue pura coincidencia porque esto puede ser más, podemos dejar 2 centímetros, 3, yo creo que más de 3 y ya queda demasiado grande un cuello sport, para hacer la morita, ¿sí? Las dos aleticas que tiene el cuello sport. Entonces, tenemos que marcar aquí donde empieza el falso porque todo esto a todo esto se le va a pegar interlón y por ahí se va a planchar. Y aquí, pues, va a empezarse a coser ese cuello. Entonces, es importante que tengamos esa marcación. Y si ven que coincide tanto en el escote de nuestra camisa como en lo que corresponde el escote del falso. En el centro del escote de la parte trasera de la camisa, aquí tenemos que pasar a la tela un piquetico, hacer un piquetito chiquito para que nos ayude a coser el cuello, a ubicar el centro de la parte trasera de nuestra camisa. En la parte central de nuestra manga, nuestro hilo de la tela aquí va totalmente centrado, ¿sí? Por donde hicimos el doblez del papel, ¿sí? En todo el centro de la manga. Y en el cuello se pasa a la tela, se hace piquete tanto en el centro de la parte superior como en el centro de la parte inferior. ¿Para qué? Para que nos quede perfectamente centrado al coser, de lo que ya habíamos hablado, centro de la espalda con centro del cuello. Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración porque me acabo de dar cuenta que de pronto puedo hacerlas equivocar. Cuando nosotros dibujamos el cuello para hacer el rectángulo de construcción, dice que desde el punto D, ¿sí? No incluye el cruce. Esto es el cruce para botones, o sea, desde acá. Vamos a medir 1,5 y de ahí tomamos esa medida, ¿cierto? Así construimos nuestro cuello. Entonces yo en lo que ya es el molde, lo que tiene las costuras, transferí también este espacio acá para que no se vea confusiones. La aclaración que voy a hacer es que el piquete donde inicia a confeccionarse el cuello es a 1,5 centímetros del punto D. El punto D es aquí, después del cruce. Entonces, si miramos ya en nuestros moldes, el punto D sería acá. Este es el punto D, ¿sí? Entonces es a 1,5 centímetros desde ahí, donde medimos e hicimos el rectángulo de construcción. O sea que el piquete va es acá. Acá es donde debemos picar para
empezar a confeccionar nuestro cuello. Entonces aquí ya vemos a cuarto escala pues la corrección hecha, ¿no? Entonces el espacio de cruce para los botones y el piquete donde se inicia a pegar el cuello pues es a 1,5 a partir de acá y 1,5 en el falso, ¿sí? Digamos, ahí nos coincidió ahí nos coincide donde se quiebra, donde se inicia a poner el interlón y se quiebra con la plancha. Respecto a la marcación industrial, ¿qué vamos a marcar? Lo que siempre hemos marcado y en el mismo orden de siempre. ¿Qué parte de la pieza es? De la prenda es. ¿Cómo se llama la prenda? Bueno, esto puede ir primero, no importa aquí el orden de estos dos. ¿Cuántas veces tengo que cortar? Pues 2, porque va un delantero a la izquierda, otro a la derecha. Como va con botones, ¿sí? Todo este es el espacio que dejamos para los botones. Yo no le hice la línea porque no es necesario, pero si quieren hagan. Y la talla. Ustedes háganme el favor y me le agregan aquí el nombre del patronista. ¿Quién hizo estos moldes? Aquí pues va X1 porque aquí pusimos que va en tela doble. El hilo de la tela ya había hablado que es paralela totalmente a el quiebre donde hicimos el falso, y aquí el hilo de la tela es paralelo al centro de nuestra parte trasera. Aquí lo mismo, cómo se llama este molde, qué parte de la prenda es, cómo se llama la prenda, cuántas veces son 2 mangas, ¿no? Una para el brazo derecho y el brazo izquierdo, la talla, el hilo va en todo el quiebre, en toda la parte central, no es de cualquier manera porque vi uno solo, un trazo en los que ya hicimos la supervisión que habían puesto de cualquier manera el hilo, no, eso tiene una norma estricta que siempre se las he ido explicando. Aquí diferencié que es delantero y trasero, lo que corresponde a la sisa delantera y la sisa trasera. Aquí en nuestro cuello pues va doblado, ya habíamos hablado que aquí va en doble, se corta 2 tapitas, el mismo orden, ¿no? El nombre de la prenda, el nombre de la pieza, el nombre de la prenda, cuántas veces la talla, y ustedes adicionan el nombre del patronista. No es necesario que los recorte ni en tamaño natural ni a cuarto de escala, porque si hay digamos que hacer una corrección, pues tocaría volver a hacer todo el proceso, y no, por favor trabajemos todo a lápiz. Hasta no estar completamente seguros de que está bien, no utilicemos marcadores, sobre todo al dar costuras. Puede que esta información interna pues sea fácil corregir, pero es que ya esto, la parte externa, ya nos queda un poco regular si lo hacemos de una vez con esfero y tenemos que corregir.